En este material nos vamos a reflexionar sobre un apartado, digamos, sobre una aplicación de la grafología, que es la grafología laboral. Dentro del informe que nosotros hacemos, una de las áreas a considerar es el factor volitivo, es decir, el análisis de las aptitudes volitivas o de la voluntad. Es importante destacar que el factor volitivo es significativo y podemos hablar de lo que nosotros mencionamos como la tríada volitiva. Esto es la articulación entre el deseo o el querer, el poder y el hacer. Entonces, muchas veces lo que en esta cuestión volitiva, a veces la persona tiene recursos, pero no tiene una motivación o no tiene un objetivo hacia el cual direccionarla. Muchas veces tiene objetivos, tiene motivación, pero en cuanto a su poder, o sea, sus recursos personales, son a veces poco suficientes o la persona no los valora por un sentimiento autoestimativo que no es adecuado o porque es muy exigente consigo misma o hipercrítica. Entonces, digamos, todo eso después contamina la capacidad de decisión, que es el hacer, que es el tercer polo. A veces se tienen los recursos, se tiene la motivación, pero, por ejemplo, la persona puede tener inhibiciones sociales, inseguridad, aspectos de su personalidad que le permiten concretizar, digamos, todo aquello que proyecta. Por eso, cuando hablamos de evaluación volitiva, tenemos que considerar cuál de los componentes es el que está más afectado para obviamente hacer una devolución en el caso de que se trate de decir, digamos, cuáles son las cuestiones que la persona tendría que mejorar o trabajar. En el análisis de la voluntad, como letras reflejas tenemos la letra T y la letra R, pero nosotros en general decimos que más allá de las letras reflejas lo que es importante es considerar el factor volitivo como un todo en la escritura. En el material escrito después van a encontrar distintos signos grafológicos asociados, pero básicamente algo que es importante cuando uno evalúa la voluntad es evaluar el peso del factor emocional. Sabemos que muchas veces una persona que tiene recursos, tiene una motivación hacia un trabajo porque le gusta lo que va a hacer o la tarea que va a realizar, muchas veces lo emocional, por sus cambios de estado, porque es una persona ciclotímica o es inestable, o por su tipo de emocionalidad que es elevada, contamina o afecta su capacidad de hacer. Tal es el caso de esta letra que están viendo, en donde justamente lo que vemos es mucha irregularidad. Uno de los ejes importantes para evaluar el factor volitivo es la presión. La presión, recuerden que tiene 4 componentes: la huella o profundidad que tiene detrás, la tensión del trazo, o sea, su firmeza o su elasticidad, la coloración y el calibre del trazo. En este caso lo que vemos es que hay huella detrás, por lo tanto hay cierto potencial energético. Los trazos son más bien gruesitos o normales, pero lo que hay es mucha intervención del factor emocional. Tenemos irregularidades de tamaño, tenemos letras de 1 milímetro, de 2, de 3 y de 4. La irregularidad del tamaño nos va a dar cuenta de que hay una dificultad en el manejo de los impulsos, en la tolerancia a las frustraciones y a las presiones. Por lo tanto, eso ya contamina el factor rendimiento. Después tenemos irregularidades en la inclinación, las actitudes de la persona, o sea que esto, aunado, da cuenta de que no hay un buen nivel de madurez emocional, por lo cual lo afectivo puede contaminar, más allá de los recursos que la persona posea, su rendimiento o hacer que este rendimiento sea dispar, no parejo, o sea, no estable, que a veces pueda trabajar más y a veces pueda trabajar menos. Pasar de la pasividad a la actividad. Hay muchos signos de tensión, hay angulosidades, algunos trazos son más largos y acerados, otros tienen mucha inclinación y mucha angulosidad, por lo cual esto también nos va a hablar de que hay un manejo a veces hostil de los impulsos. Las barras de la T, algunas están ligadas a la letra siguiente, pero son bajas y descendentes en muchos casos, es decir que no hay una barra de T estable. Esto habla de terquedad, obstinación. Por lo tanto, si tenemos que evaluar el componente volitivo, diríamos que en este caso está afectado en su rendimiento por el factor emocional. Uno de los elementos importantes en lo que hace a la evaluación volitiva, además de la presión,
es también el factor de la regularidad de las formas de la letra, o sea, si una letra caligráfica, tipográfica, sea imprenta, que mantenga una homogeneidad de forma desde que se inicia hasta que se termina. Igual siempre trabajamos con lo menos con 3 textos de la persona y 3 textos espontáneos. Este es uno, en este caso que estaban viendo, de esta persona, pero en todos los textos esta cuestión de irregularidad era todavía mucho más acentuada y además también unas grandes desproporciones en la firma. En esta letra ya tenemos otro encuadre que tiene sus ventajas y sus desventajas en cuanto al factor volitivo. Hay regularidad, la escritura es de forma imprenta, una imprenta redonda, muy ancha, va hacia la izquierda, presenta un margen derecho grande. Entonces, de las 3 componentes de la tríada volitiva, podemos decir que acá el que está afectado mayormente es el de la decisión, la seguridad, la iniciativa, la aceptación de los desafíos. Entonces, ¿cómo sería el componente volitivo? Esta letra tiene huella, tiene un calibre normal, la coloración es pareja a lo largo del texto, no tiene gran espacio entre línea y línea. Eso implica que ahí predomina más la acción, pero a veces es la acción sin tomar en cuenta perspectivas o distintas opciones o distintas lecturas de la situación. Se trata de una persona joven, por lo tanto también ese factor de lo impulsivo puede estar más presente. Acá lo que vemos es que la escritura va hacia la izquierda. Eso a la izquierda habla ya de un mecanismo de repliegue. Entonces, por un lado, la escritura ancha nos va a dar cuenta de que hay una necesidad de actuar, que hay una sociabilidad. Por lo tanto, podríamos decir que desde el punto de vista volitivo hay una voluntad y que hay adaptación, pero que no hay suficiente iniciativa. Es decir, que es una persona que a lo mejor va a tener un mejor rendimiento cuando las pautas de trabajo, las metodologías, son las conocidas, las que tienen que ver con su experiencia, o en el caso de que se trate de nuevas, cuando ya ha ganado una experiencia y una seguridad y no se han modificado, digamos. Es decir, que una vez que tiene una rutina establecida se va a sentir mucho más cómodo que ante permanentes cambios de sectores o cambios de actividades o de tareas. Entonces, en este caso, igual, al comparar la letra anterior con esta, podemos decir que la voluntad aquí es mucho más, está mucho más presente en un nivel medio, con estas limitaciones que hablamos en cuanto a la dirección, a la iniciativa, la adaptabilidad ante el cambio. Es decir, que es una persona que en realidad va a tender a acomodarse adecuadamente, a lo mejor con su sentido de responsabilidad, a las tareas que le son conocidas. Ambos postulantes será para un mismo tipo de puesto y era un puesto operativo administrativo de inicio. Podemos decir que esta segunda persona está un poco mejor preparada en ese momento para ese puesto, dado que su personalidad era más estable. Generalmente también cuando hay mucha irregularidad, mucha emocionalidad presente, más allá del indicador desde el cual la estemos evaluando, da cuenta de, como dijimos, de mayor interferencia en todo lo que es el plano de la acción y de la concreción, y por ende también es mucho menos adaptable a trabajos de rutina, donde no hay mucha motivación o ambición, sobre todo en esa primera letra en donde comentamos que la firma era pero extremadamente grande, tenía casi 7 centímetros de altura y ocupaba casi todo el ancho de la hoja. Como vemos, digamos, es interesante en el factor volitivo evaluar el componente emocional de la personalidad.